Vengo manteniendo el lugar desde hace ya casi como 10 años que vengo siendo invitado por la comisión organizadora de la Feria del Libro. Hugo, a ver, la muestra es impactante. Lo hablábamos nosotros charlando, viendo algunas de las armas. Digo, lo didáctico para los chicos, pensando en los más chicos, es impresionante. Es impresionante, o sea, a ver, yo fui un soldado veterano de guerra, hago las armas porque una cuestión didáctica, porque las conozco, me gusta la maquetería, pero también me gusta la exposición en cuanto a la infografía. Y a veces tampoco quiero involucrar todo el combate, todo lo malo de una guerra, sino que tratamos de inculcar también lo que es la fisonomía de las islas, lo que es el paisaje, lo que es la fauna, lo que es la vivencia. Entonces, en la infografía yo trato de poner lo que es de lo bélico y lo zonal de la guerra. ¿Cuál es la recepción de los más chicos? Sobre todo los más chicos. Los más chicos, muy buena. La verdad que muy buena. He tenido oportunidad de estar en varias escuelas llevando parte de esta exposición, por ahí no toda, por una cuestión de tiempo, de horario, no puedo llevar todo, pero la recepción bastante buena. No se vuelcan por lo general exclusivamente a lo bélico, preguntan cosas que a veces nos sacan del eje. ¿Cuál fue la pregunta que más te descolocó? ¿Cuál es la que más recordás? Bueno, la que más recordamos, yo no estaba ahí, pero es comentario entre los muchachos, cuando preguntaron unos nenitos chicos dónde íbamos al baño. Una cosa complicada en una guerra donde no hay un sanitario a mano. Después lo que comíamos, cómo nos abastecíamos de la comida, qué había para comer, que parte del contexto de explicarlo es que en Malvinas no había un puesto, un buffet, valga la redundancia, que un kiosco o algo donde ir a comprar comida, sino las mismas fuerzas te proveen de comida dentro de las posibilidades de un combate. No, pero porque los nenes te hacen las preguntas desde lo cotidiano, de lo que les pasa a ellos. A la hora de tomar la leche, ¿qué hacían, por ejemplo? Y mira, primero que éramos, yo en el grupo en el que estaba, éramos un grupo que éramos 4 personas. Era un oficial, un suboficial a cargo y 3 soldados, que durante la guerra nos llegamos a conocer como si hubiésemos convivido toda la vida. Éramos totalmente desconocidos hasta que la guerra nos unió. Explicarlo a veces, si no se vive una circunstancia, es muy difícil explicar una circunstancia que hoy día se define como traumática. Pero tratamos de llegar a eso y a veces los chicos nos cuesta hasta que empiezan a sacar la pregunta. Que siempre le decimos, o preguntan ustedes o los aburrimos nosotros. Y por ahí cuando entra uno, ya entra otro y ya entra en una pregunta tras la otra. Por ahí se repite la misma pregunta con distintas frases. Claro. Pero la explicamos igual porque es lo que quieren preguntar. Siempre le decimos, no hay preguntas tontas, porque no, me parecía tonto preguntar esto. No hay una pregunta tonta. Si tenemos la respuesta y la conocemos fehacientemente, se la vamos a decir. Y si no, vamos a tratar de mentir lo mínimo indispensable. Hugo, ¿dónde estuviste vos? Yo fui soldado conflicto en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que en su momento tenía... base en Mercedes. Base en Mercedes. Ahora ese regimiento fue trasladado a La Pampa, a la ciudad de Toay. ¿Y a dónde estuviste alojado? ¿A dónde estuviste en Malvinas. Destinado? ¿En qué parte? Yo a Malvinas fui... lo mío fue un poquito... yo a Malvinas fui y estuve entre el aeropuerto y la ciudad. Malvinas no tenía muchas calles asfaltadas, tenía 2 calles asfaltadas nada más. Y yo estaba con un cañón que generalmente todo el armamento pesado de largo alcance se suponía que estaba en la retaguardia para la lejanía del enemigo. Y estuvimos ahí hasta el 13 de junio, que nos van a cubrir retiradas cercano al frente. ¿Vos cuándo llegaste? Llegamos todo el regimiento en... 6 de abril más o menos. El 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril. Martes 13 de abril a Malvinas. Es decir, vos llegaste con culata, con un montón de muchachos de ese regimiento, de los conocidos que ahí viven, que son de acá de Morera. Esa fue la parte de historia complicada mía. ¿Por qué? Porque yo había salido de baja, el ejército en ese momento tenía periodo de baja. Yo hice mi servicio militar, después de la jura de bandera,
se hacen un par de bajas, se los vuelve a la vida civil a los soldados, entonces yo salí en la primera baja. ¿Saliste con el documento en la mano? Salí con el documento en la mano en la primera baja. Cuando se suscita la... ¿Cuándo fue eso? Eso fue en noviembre del 81, de 1981. Cuando se suscita lo de la guerra... hacía 6 meses que estabas de baja. Hacía 6 meses que estaba baja, yo estaba trabajando, estaba en un taller con mi viejo. Y ¿Dónde vivías? en Paso del Rey, o sea, nací Acá. nací en Paso del Rey y sigo viviendo en el mismo lugar. Es más, mi certificado dice nacido en Paso del Rey. Cuando se sucede lo del conflicto, los únicos medios que había en ese momento eran televisión, noticias, radio y diario. No había toda la tecnología que hoy nos invade. Entonces mi viejo viene con el diario en la mano y dice que todos los soldados que prestaron servicio se tenían que reincorporar, le llegue o no la carta de reincorporación. Me pregunta qué voy a hacer y bueno, me voy al regimiento. Yo hice el servicio militar en una compañía de infantería que cuando yo llego al regimiento, yo llego el lunes 12 al regimiento al mediodía, mi compañía ya se había ido a la madrugada y todo el regimiento estaba todo armado ya para irse. O sea, yo llegaba con la condición de quedarme en el regimiento, porque ya estaba todo armado. Entonces llego con otro soldado más, no nos queríamos quedar en el regimiento, fuimos y tratamos de ver si conseguimos un contacto a ver qué podíamos hacer. ¿Vos querías ir a Malvinas? Queríamos ir a pelear, no sabíamos si estaban en el sur, le pegábamos en el sur, si nos mandaban a Malvinas, nos daba exactamente igual, no nos queríamos quedar en el regimiento. Queríamos seguir, sangre caliente, obviamente. ¿Y tu viejo qué decía? Y era una época complicada, que es lo que a veces tratamos de hacerle entender a los chicos. Yo hice la secundaria, en la secundaria me sale el número para hacer el servicio militar. O sea, porque eso tampoco se lo saben los pibes. Tampoco. A ver, el sorteo era por número de documentos, los últimos 3 números de documentos. Tenías que o estar escuchando la radio o ir a comprar crónica a la tarde que salían de todos los números sorteados. Eso no lo saben los pibes. Eso no lo saben. Y lo que pasa es que generalmente ese sorteo por lo general salía cuando uno estaba haciendo la secundaria, claro. Cuando se tenía la posibilidad de hacer la secundaria, que no era muy común. Muchos chicos terminaban la primaria y directamente a trabajar. Yo afortunadamente podía ir a la secundaria. Terminamos la secundaria y estábamos en una época difícil que era un gobierno militar, el que los que no tenía encima. Entonces estábamos con el documento todo el día encima porque te paraban. Claro. Entonces, hago el servicio militar, salgo de baja, todavía con un gobierno de facto, y automáticamente, como decís vos, con 6 meses a la guerra. O sea, salí de la adolescencia y volví como un veterano de guerra. Es una cosa medio difícil que creo que nos marcó mucho. Es la parte complicada de decir cómo llevamos la vida después de eso. Claro, porque lo que hay que entender también que es difícil. Primero explicarle a un pibe que a los 18 años te tocaba hacer el servicio militar. Digo, a ver, que hoy es inimaginable, pasaron 25 años me parece que desde que fue la última del servicio militar. Eso es inimaginable. Y después ten en cuenta que tenían 18, 19 años ustedes. Digo, recién estaban saliendo de la adolescencia con todo lo pavote que somos en esa edad, le pusieron un fal en las manos y los mandaron a pelear contra los ingleses. Exactamente. A ver, lo que era el servicio militar en el país se hacía para preparar a la ciudadanía que en el caso esporádico de que haya algún tipo de conflicto, el pueblo pudiese armarse y operar en situación al respecto de eso. Y aparte que hay que explicar que la mayor hipótesis de conflicto no era en Malvinas, sino con Chile. Con Chile, en el sur, que ya se venía... Es algo que se venía... Siempre hay un conflicto limítrofe, la Patagonia, las 3 islas del sur en Tierra del Fuego. Y a veces también te dicen el armamento que tenían era malo. Convengamos, hoy sabemos muchas cosas que en esa época no sabíamos. En ese momento me ponen un fusil de 7 kilos de peso, digo, nada, tengo el rearmamento. Hoy te puedo decir que por ahí mucho de ese armamento era de la Segunda Guerra Mundial, claro, en 1982. Hay que tener en cuenta eso. Que es parte de la exposición, que es lo que expongo acá. Hay una ametralladora muy grande que está ahí, que se fabricó en la primera época de la Segunda Guerra Mundial, en el 42, 41 creo, y todavía sigue estando en uso. A mí me capacitaron, o sea, yo estando en la compañía de infantería, yo fui como apuntador de cañón.
Entonces, cuando yo me reincorporo con el otro muchacho, tenía esa posibilidad de decir, mira, justo encuentro un cabo que le digo, mira, no hay una posibilidad de subirse. Uno pensaba que me quiero subir, bueno, también subite. No, estaba todo organizado, cada uno tenía un rol de combate ya definido. ¿Qué pasó? Que los soldados que él tenía con ese cañón, ninguno sabía manejar la pieza. Habla con su jefe inmediato, le dice, sí, saca un soldado y póngalo así, que sacó un soldado y ahí fui yo. Claro, porque vos como apuntador de cañón tenés que tener conocimiento básico de matemáticas, por ejemplo. No tanto matemáticas, sino práctica. O sea, cuando uno hace el servicio militar, te enseñan lo básico en unos 40 días, que es convivir con gente que no conoces, el armamento básico, que es el de mano, y cuando vos estabas ya directamente en el regimiento, ibas a un arma específica. O sea, en mi caso era un cañón antitanque, en otro caso era un mortero, en otro caso manejaba una ametralladora muy grande, que no es solamente cargarla, una ametralladora de banda, esa que tienen 250 tiros como las que usa También Rambo, lo tenés expuesto ahí. también está expuesta ahí, necesita un abastecedor y el apuntador, porque el apuntador está tirando y el abastecedor, a medida que se van acabando las balas, la tenés que llevar. Tiene un cañón cambiable, tenés que tener una mecánica para trabajar. Con eso pasa con todos los armamentos, o sea, práctica teníamos, hicimos mucho reconocimiento de terreno, hicimos una movida muy grande a La Pampa, todo lo que era la 10ª brigada, que eran 10 regimientos. Sí, a una temperatura que nada que ver con Malvinas, salvo la noche. Salvo la noche, era un juego de guerra, se podría decir, pero con armamento real y con tiro real, salvo en la parte donde tenías que tomar prisioneros. Lo mismo hizo Marina, lo mismo hacía aviación, hacía juego de guerra. Marina hizo un servicio de juego de guerra que se llamaba UNITAS, que creo que estaba Brasil, Uruguay, no sé si Chile también. Hacían juego de guerra en alta mar para ver las capacidades de combate. Básicamente era eso. O sea, para mí, preparación tuvimos. Si después el armamento no servía o no cubría todas las expectativas, esa era otra cuestión. Si fue mal previsto la logística en Malvinas para después, eso es otra cuestión. Porque por ahí después faltaba equipo, ponerle, se te rompió un bolsillo y en Malvinas no había para reponerlo, porque no había equipamiento extra. Tuvimos mucho problema de logística en cuanto al armamento, porque después que se hizo el bloqueo ya hay muchas cosas que no se podían llevar. O sea, hay momentos que por ahí se rompía y se te rompía el armamento, se te trababa y no había otro para darte. O sea que tirá con lo que tirá o ponete a hacer otro servicio. Hugo, fue una explicación muy didáctica la que brindaste. Este tipo de explicación es la que pueden obtener jóvenes, chicos, no tan jóvenes, adultos mayores cuando visiten la muestra. Exactamente la misma explicación. Y si algo no sé, ya te dije, voy a tratar de mentir lo mínimo indispensable.